Bueno, entonces continuamos. ¿Vamos bien entonces? ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? Esto mucho de lo que se ve en inverter. Muchísimo de esto es lo que van a ver en Iris Inverter, principalmente fuentes conmutadas y rectificación en media onda. Pero siempre van a encontrar una primera rectificación de onda completa. Esto es siempre porque la frecuencia de la línea es baja. Tanto 50 como 60 Hz es una frecuencia baja, entonces necesitamos una rectificación de onda completa. Bueno, hay algo más todavía que tenemos que tener en cuenta en fuentes conmutadas. Y es una especie de regulación de potencia que tienen estas partes que proveen energía. En esta zona, ustedes van a ver que este conmutador tiene más conexión, tiene una conexión más. ¿Para qué sirve esta conexión que tiene acá? O esta patita que le entra a una especie de tensión, de corriente. Bueno, vamos a hacerlo en otro plano. Tenemos entonces el transformador y acá tenemos la rectificación de media onda. De este lado teníamos, bueno, justamente el conmutador. Pero acá van a encontrar otro componente que también forma parte de la fuente conmutada. Y ahora vamos a hablar de un componente más. Este componente que van a encontrar acá es un componente de 4 patitas que es así. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien lo conoce? Octoacoplador. Exactamente. Un optoacoplador, muy bien, un optoacoplador es un acoplador óptico, como su nombre lo dice. De un lado tiene un diodo, de un lado tiene un LED, una luz LED, que un LED es un diodo, significa diodo emisor de luz, y del otro lado tiene un fototransistor, o sea, tiene una especie de canilla, si fuera de agua sería una llave de paso, que deja pasar los electrones cuando se ilumina. Se prende este LED, se ilumina, entonces deja pasar electrones de este lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? El optoacoplador? Bueno, este optoacoplador, por medio de luz, le avisa al conmutador cuánto conmutar. ¿Por qué lo hace a través de luz? Bueno, porque porque el transformador no solo reduce el voltaje, sino también que divide la placa, divide la parte de alto voltaje con la de bajo voltaje. Ahora, ¿cómo podría yo, a través del microprocesador u otro circuito integrado, avisarle al autoacoplador cuánto tiene que conmutar o cuánta potencia tiene que entregar? Bueno, para poder avisarle, sin que haya un contacto eléctrico entre el procesador, que es donde se maneja bajo voltaje, y el autoacoplador, para poder avisarle se utiliza luz. Este componente, el optoacoplador, tiene una aislación galvánica de hasta 5000 voltios. O sea, si le entran 5000 voltios de acá, no afecta de este lado. Y si de este lado entran 5000, capaz porque cae un rayo, no afecta del otro lado. Entonces, este circuito está completamente aislado uno de otro. Por eso van a ver el optoacoplador al lado del transformador siempre, porque están dividiendo las dos zonas. Si este no anda, no va a andar la fuente. Así que ustedes van a revisar los diodos que ya conocen, el filtrado que ya conocen, y van a ver si acá hay salida. Si acá no hay salida,
Este casi seguro que no es el problema. Entonces, visualmente revisamos el conmutador y revisamos el optoacoplador. Y no solo el optoacoplador, sino también algunas resistencias y algunos diodos que trabajan en esta zona. Si ven la placa, en esa zona hay algunos diodos más que están trabajando ahí para regular la corriente alterna que genera este conmutador. En esta zona, a esta zona se la llama circuito PWM, que significa, por sus siglas en inglés, modulador del ancho del pulso. ¿Qué es lo que varía? Bueno, lo que varía acá no es la frecuencia es la misma. Si este optoacoplador es de 100.000 Hz, va a seguir siendo de 100.000 Hz. Pero lo que va a variar es el ancho del pulso, que sería lo siguiente. Recuerdan que acá yo me quedo solamente con media onda. Entonces, lo que va a variar acá es la onda que se pierde. Algo así sería. Fíjense que acá este circuito recibe una señal tanto del procesador como de la corriente que se está consumiendo del lado de bajo voltaje. Depende cuánto se consume, es lo que este va a entregar para que se transforme. Solo se va a transformar lo que se consume. Lo que no se consume no se va a transformar, porque directamente este no lo va a permitir. O sea, sería algo así. Lo que haría este conmutador a través de la regulación es esto. Necesita poca potencia, entonces la onda que se consume la deja más fina. Y la que utilizo es esta. Ahora, ¿necesito más potencia? Bueno, la onda que se consume va a ser más ancha y la que se pierde va a ser más angosta. Fíjense que entre un semiciclo, a donde arranca, a donde termina, estamos queriendo dibujar al mismo tiempo. Lo que varía es el ancho del pulso. Esta es la que se pierde y esta es la que se pierde. Esto sería un circuito PWM, variador del ancho del pulso. Modulación del ancho del pulso en realidad. Así trabajan las fuentes switching. Entonces, hasta este punto controlan lo que se transforma, lo que se usa después de ser transformado, lo pueden variar. Si lo que se usa va a ser más o menos, puede entregar más o menos potencia, sin variar ni el voltaje ni la frecuencia, sino con un circuito PWM, o sea, variando el ancho de la pulsación. Así que, bueno, obviamente que es una explicación mucho más larga, ¿no? Todo esto, pero lo que les quiero decir es que controlen también los optoacopladores, porque son decisivos en el funcionamiento de esta fuente conmutada, y por eso van a encontrar estos optos. Ah, ¿y cómo se prueban? Claro, eso es lo que también les tengo que decir. ¿Van bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Escucho, si hay preguntas o dudas. Estamos bien. Bueno, fíjense, acá les voy a mostrar un optoacoplador en el microscopio y les voy a decir cómo se miden. A ver. Los que tienen computadora ya están viendo, y los que tienen celular ahora van a ver. Ahí está. Bueno, esto es un optoacoplador. Y fíjense que de un lado hay una franja. Del lado derecho de la pantalla hay una franja. Y hay un punto. Ese punto que está acá, abajo a la derecha, la franja primero me indica el lado del LED. Y este punto que ven acá me indica el lado positivo del LED. Parece una S, no sé si lo llegan a ver, abajo a la derecha. ¿Lo pueden apreciar? ¿Identifican? Está viendo bien. Parece una S, parece un círculo con... El que está en medio de la pantalla ahora. Sí, vemos bien, profe. Se nota bien. Bien.
Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con este? Voy a prender el LED y me voy a fijar que del otro lado conduzca corriente. Simplemente eso. Claro, el LED no lo voy a ver. A veces el LED puede ser un LED que nosotros veamos, que esté en el espectro visual humano, o puede ser un LED infrarrojo también. Pero de cualquier manera está encapsulado y no lo voy a ver. Así que voy a encender el LED y del otro lado tiene que conducir electricidad. Y acuérdense que el LED en este punto es el positivo, o sea, el ánodo, y del otro lado, que no tiene nada, es el cátodo, que es el lado negativo. Bueno, acá se los muestro, ahora cuando pruebe no se van a ver todos estos detalles. A ver si puedo alejar un poquito más. Bueno, ahí está. Ahora cuando lo pruebe todos estos detalles no se van a ver. Bueno, cambiamos. Bien. Yo uso esto para probarlo. Una pila de 3 voltios. Así que con una pila de este ya lo van a poder probar si está en buen estado o no. Entonces, dijimos que tenemos el optoacoplador, que vimos que tenía una franja y un punto. De este lado, yo tengo acá el LED de esta manera, el diodo de esta manera. Y del otro lado tengo el transistor. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a probar el LED. Vamos a probar el LED primero que nada, en función de diodo simplemente. Coloco el tester en diodo, así, va a tener que marcar OL, y si invierto va a tener que marcar la caída de voltaje del LED. Los LED tienen una caída de voltaje más alta que el resto de los diodos, porque justamente en la zona de unión es donde producen luz. No solo están hechos para trabajar como válvula check, sino que en su zona de unión tienen que hacer un trabajo, digamos, entonces van a tener más caída de voltaje. Por lo general supera el voltio. Vamos a colocar así. Como les dije, ahora no van a ver. Pero bueno, ahí está en inversa. Y al revés lo colocamos en directa y vamos a ver la caída de voltaje. No sé si se ve la pantalla. ¿Se ve? Y ahora vamos a colocar en directa. Ahora sí. 1,06. Está bien. Está bien. La caída de voltaje de este diodo. Ahora lo voy a dar vuelta. Creo que hoy no se vio. La marca OL directamente. Bien, este diodo está bien, este LED. Ahora vamos a controlar el otro lado. Vamos a encenderlo y controlarlo a ver cómo está. Bueno, para este lado voy a usar no es que va a conducir y dejar cero de resistencia, no es que deja cero porque es un transistor. O sea, deja pasar los electrones, pero no es un relé, no es como hacer esto, no es como unir los cables, sino que siempre hay una resistencia por la misma unión del transistor, pero se va a notar. Colocamos así, vamos a ver si podemos polarizar. Ahí ya estamos viendo que está funcionando. 70 ohmios nos deja. Bien, así probamos así justamente probamos el optoacoplador. ¿Se entendió? Esta pequeña prueba de optoacoplador. Sí. Buenísimo, bien. Una pila de 3 voltios. Si es de menos, quizás no funcione, así que las que son de 1,5 puede ser que no funcionen. De 3 tiene que ser por lo menos.
cualquiera, ¿no? Una pregunta, ¿esa es la Cualquiera que que usan sea. las computadoras? ¿Pudiera ser? Las computadoras, sí. Las computadoras o los control remoto de auto, usan esta pila también, el estéreo del auto. Que sea fina, porque si no, no les va a entrar. Así que asegúrense de que sea de las finas, porque hay unas que son más gruesas. Bien. Bueno, hasta acá terminamos entonces con fuentes switching. Vimos fuentes comunes y fuentes switching, y ya sabemos cómo se testea cada componente. Vamos a pasar entonces a zona de control. Ya no vamos a hablar más de zona de fuente, zona que prepara el voltaje, sino que ahora ya avanzamos y vamos a hablar de la zona de control. En la zona de control hay un componente, que es uno que se suele dañar también bastante, aparte de lo que es la fuente, hay un componente que se daña bastante, que está en la zona de control, que son los relays, o los relevos, como le dicen también. Bueno, estos se dañan bastante justamente porque el contacto interno da energía al motor, a los ventiladores, a la válvula. Y si hay bajo voltaje, se suelen carbonizar más rápido. Entonces, pueden funcionar, pero no conducen electricidad. ¿Qué es un relay? Un relé, para los que no saben, yo utilizo esto para explicar lo que es. Básicamente lo mismo que esto, es una tecla. Solamente que a esta tecla, para conectar o desconectar, tengo que hacer fuerza con la mano. En este caso, para conectar o desconectar, se le envía un voltaje a la bobina, entonces pega o despega. Pero es una llave, no deja de ser una llave que deja pasar o no deja pasar la corriente. Si se fijan en la placa, van a encontrar, es parecido a esto, ¿no? Es parecido a un optoacoplador. En realidad, de un lado se energiza y del otro lado deja pasar, se rompió. De un lado se energiza y del otro lado deja pasar. Y fíjense que en la placa lo van a encontrar detallado. Si uno ve este relé por abajo, si uno ve este relé azul por debajo, lo que van a encontrar es dos puntas que tienen dibujado una pequeña bobina y otras dos puntas que tienen dibujado un punto que no está conectado. Acá, esto se ve mejor. Un punto con otro que no está conectado. Al momento de energizar esta bobina, estos dos puntos pegan. Entonces, este con este quedan en conducción. Y energiza la válvula frío-calor o el ventilador o lo que sea. En este caso, esos dos puntos que pegan están arriba, para que se puedan enchufar fichas y que la corriente del compresor no pase por la placa en sí, sino que directamente entre una ficha y cuando pega, que salga a través del otro. Pero también tiene un bobinado, que está entre este y este. ¿Qué voltaje le tengo que entregar a este bobinado para que funcione? Bueno, fíjense acá, que nos indica que le tengo que entregar 12 voltios en corriente continua. Entonces, la bobina de estos relays es de 12 voltios en corriente continua. Este es el dato que tengo que tener en cuenta al reemplazar. Este voltaje tiene que ser exactamente igual. Si yo reemplazo por uno de 24, este relé no va a pegar nunca. No porque esté mal, sino porque en este punto la placa entrega 12 voltios. La placa entrega 12 voltios siempre ahí. Entonces, si coloco uno de 24, no va a funcionar. Y si hago al revés, en una placa que entrega 24 le coloco el de 12, lo voy a quemar. Así que este voltaje tiene que ser igual. Fíjense que en estos chiquitos también lo van a ver. Ahí se ve, creo. Ahí está. Ahí se ve. ¿Se ve? 12B. Fíjense que está dibujado la bobina y dice que es de 12 voltios corriente continua. Y de otro lado, los contactos soportan 5 amperes.
5 amperes soportan los contactos. Entonces, primero tenemos este dato. El dato de la bobina, con cuánto voltaje se alimenta. Y del otro lado, que es donde tengo, vamos a dibujar así, que es donde tengo el contacto que va a pegar, bueno, de este lado voy a tener en cuenta cuánto es el amperaje que va a soportar, porque por acá va a pasar electricidad. La diferencia de tamaño en la placa no es por este dato, porque este dato es igual en todos los relés, pero este dato sí es diferente, porque cuando una energiza el ventilador y otra la válvula, el más grande va a energizar el motor. Entonces, en este caso, fíjense que es un relé que soporta hasta 25 amperes. Entonces, con estos datos se reemplazan los relés. Ahora, lo que preguntó el compañero hoy de normal abierto y normal cerrado. A un relé se le dice que es de normal abierto, open normal, normal open, cuando normalmente, o sea, en estado de reposo, está abierto. Entonces es un relé de normal abierto. Ahora, si yo tuviera un relé que normalmente está pegado y cuando lo energizo despega, bueno, ahí le estoy diciendo que es un relé normal close, o sea, normal cerrado. A eso se refiere con normal abierto y normal cerrado. Si normalmente en estado de reposo se encuentra abierto o cerrado. A eso se refiere con esos términos. Un mismo relé puede ser que tenga dos puntos, uno normal abierto y uno normal cerrado. Un mismo relé puede tener el punto común, tiene un punto que es normal cerrado y otro punto que es normal abierto. O sea, entre el común y el NO normalmente está abierto. Cuando energizo, pega. Y este otro punto es normal cerrado. O sea, constantemente está pasando corriente por acá. Pero cuando energizo, despega. Tiene un normal cerrado y un normal abierto y un común. Por eso ustedes van a ver en placa, bueno, cuando hagamos pruebas en la placa, energizada, en la siguiente clase, les voy a mostrar dónde se conecta cada cable, porque muchas veces muchos técnicos se equivocan y donde dice COM colocan el compresor y la placa no hace nada, pero el compresor va acá. El compresor va colocado en NO. Esto no es compresor, sino que es común. Tomen nota de eso, la semana que viene se los muestro en la otra placa que tiene un relé que da para explicar eso. Bien. ¿Se entendió entonces lo que es un relé? Profesor, ¿hay forma de testear? Comprendido. Sí. Profesor, ¿hay forma de testear la bobina del relé? Sí, podés directamente, primero lo podés probar con resistencia y después lo podés energizar directamente. Si vos energizás estas bobinas, vas a ver que del otro lado tienen que pegar. Pero ahora les voy a mostrar un relé. Les voy a mostrar un relé que tiene un fallo que suele pasar en los relés y a veces uno piensa que no es el problema. O sea, ahora les voy a explicar. Pasa que a veces uno se guía por el ruido. Seguro les ha pasado que uno se guía por el ruido que hacen. Entonces, si hace ruido, uno dice que anda ese relé. Pero a veces puede pasar que el relé hace su ruido de que pega, pero el relé en realidad no está andando. Y ahora les voy a mostrar un caso así. Yo lo energizo de la siguiente manera. Tengo un transformador que me va a reducir a 12 voltios. Tengo un rectificador que va a transformar a corriente continua. Y de este lado ya tengo 12 voltios que está listo para probar un relé. ¿Todo bien?
Vamos a hacer la prueba con estos dos relés y vamos a ver cómo están. Entonces. Bueno. Ese cable azul y negro o azul y rojo viene del transformador. Sí, exactamente. Ya tiene 12. Rectifica. Acá tiene que haber 17. Vamos a medir. Voy a medir directamente acá, a ver si tenemos 17. Ahí está, 20. Está bien, 19. ¿Se ve? 19. Con 19 está bien para Y en la probar entrada, estos relés. antes del rectificador, ¿qué voltaje está tirando el transformador? A Ahí, ver, a ver. Ah, pero para que es corriente alterna. alterna. Casi 14. 14 AC. Por 1,4 menos un voltio de los diodos. Este puede estar defectuoso también, ¿eh? Puede ser que este esté defectuoso y baje un poco el filtrado. Puede ser también eso. Bueno, fíjense entonces. Vamos a colocar el tester en continuidad en la posición en que hace el pitido si se conecta. ¿Se escucha? Bien. Y estos relés los tenemos energizando la bobina de un lado y del otro lado vamos a probar continuidad. Y fíjense este relé que vamos a medir ahora. Ese relé está normally open. Exactamente. Sí, son los relés normales que encontramos en placa, que son normal abiertos, sí. Vamos a pegar. No sé si se llega a escuchar. A ver, me saqué los auriculares. Este relé está pegando. Pero No hay continuidad. exactamente, aunque el relé está haciendo el ruido, fíjense que no hace continuidad. Esto quiere decir que los contactos están carbonizados. Así que no se confíen en el ruido, les quiero decir con esto. No, no se confíen solamente en el ruido. Ahora vamos a energizar el otro. Y ese se escucha que ya pega y se escucha también el tester haciendo contacto. Así que pruébenlo también. No se confíen solamente en el ruido porque quizás ya de ustedes dicen que el relé anda, pero puede ser que esté con problemas. ¿Se vio entonces esa prueba? Para hacerles notar eso, ¿no? Que tengan en cuenta que a veces se carboniza por dentro. No solo se guíen por ese sonido. ¿Preguntas sobre esto? Muchas veces se van a encontrar que los relés tienen su diagrama por debajo, por ejemplo. Fíjense estos relés que traen su diagrama, así que ya van a saber directamente dónde probarlo. Está dibujado directamente el diagrama. Bien, perfecto. Bueno. Seguimos entonces.
Bueno, vamos a forzador, ventilador interior. Esto es algo que siempre genera dudas, que uno quiere saber cómo funciona, cómo se mide esta parte, que es el sensor de efecto Hall. Si no me equivoco, alguien de este grupo preguntó cómo se controla el sensor de efecto Hall. El sensor de efecto Hall es un sensor que se alimenta con 5 voltios y lo que hace es avisarle a la plaqueta a qué velocidad está girando el motor y si gira o si no gira. Estos 3 cables, que son los de potencia del ventilador, bueno, esto ya sabemos cómo son, ¿no? Tenemos 2 bobinados que igualmente lo vamos a explicar ahora. Tenemos 2 cables, 3 cables, y son de la siguiente manera. Tenemos un punto común, un punto que le decimos run y a otro que le decimos start. La bobina con menos resistencia es la de común y la bobina con más resistencia es esta. Y esta es la que va a tener el capacitor. Y esto se alimenta a 220 voltios. Bien. Estos bobinados, acá tenemos el cable rojo, acá tenemos el blanco, y acá tenemos el negro. Estos bobinados se miden con resistencia. Es igual que un motor, le hago un repaso rápido porque no implica, no abarcaría tema de electrónica esto, pero bueno, le hacemos un repaso rápido para tener en claro cómo se controla estas bobinas. Igual que un motocompresor de aire acondicionado o cualquier motor de corriente alterna. Coloco en continuidad el multímetro, voy a controlar cualquiera de dos, negro y rojo. Tenemos 373 ohms. Entonces, entre negro y rojo tenemos 373 ohms. Entre negro y blanco tenemos 483. Y entre rojo y blanco, ¿cuánto voy a tener que tener entonces aproximadamente? Algunos ya van a sacar la deducción ya. $864. Les hago esta pregunta. Algunos yo sé que de este grupo entienden esto. Pero si hay alguno que no entienda, por favor dígamelo sin problema y lo explico más detalladamente. Por favor. Pues algunos seguro que lo saben porque es lo mismo que un motor de heladera. O de aire acondicionado, o cualquier motor. ¿Hay alguien que no entienda esto? No tenga vergüenza, no importa, estamos aprendiendo todo. No, pues ahí la suma de rojo y blanco es la suma de las dos bobinas, ¿verdad? Sí. ¿Vos ya lo conocías de antes esto? No, realmente nunca lo había visto así, pero ahora sí lo entiendo completamente. Bueno, listo. Bien, si ya lo entendiste, entonces está. Entonces, cuando uno controla los cables, simplemente estamos controlando una bobina, la de menos resistencia, la otra bobina de más resistencia y midiendo los dos extremos estoy viendo la suma. Así se controla la parte de potencia de este motor. Bueno. Una pregunta, ¿y esos colores ¿sí? son estandarizados? No. Es en este modelo nomás. En muchos vas a encontrar estos colores, pero quizás en algunos no, encontrás diferentes. Normalmente solo vienen las letras C, R y S.
Pero los colores pueden ser como azul o morado, el que es el S, o anaranjado. Exactamente. Exactamente, así mismo. Entonces, esto es importante porque podemos hablar de placa universal, como colocar universal. Es importante comprender bien esto para cambiar la plaqueta y colocar una universal. Después lo vamos a volver a repasar, la siguiente clase. Pero ya no explicando, porque ya lo entendemos todos. Vamos ahora a lo que más queremos saber, que es el sensor de efecto Hall. Bueno, el sensor de efecto Hall, que son estos tres cables, sería lo siguiente. Es un circuito que este sería el rotor del motor, este sería una punta imantada, acá tenemos 5 voltios, acá tenemos, de paso también les enseño esto, cuando hablamos de GND, estamos hablando de ground, o sea, suelo. Cuando hablamos de GND es el negativo de la corriente continua. Cuando hablamos de corriente continua, en electrónica ya le decimos VCC. Y al negativo le decimos GND. Y tenemos un tercer cable que le vamos a decir S. Señal. Entonces, este circuito se va a encargar que por cada vez que este perno o este metal pase a través del imán, genere un magnetismo que haga que esto se pegue. Es un circuito, ¿no? Un pequeño circuito. Entonces, cada vez que estas puntas pasan a través de este, el 5 voltios se va a pegar con la S, entonces acá va a enviar 5 voltios en corriente continua, pero ya va a ser una pulsación. Va a ser una pulsación de 5 voltios a medida que vaya girando el motor. Si no recibe esta pulsación de señal el microprocesador, obviamente que va a marcar un error porque va a deducir que el motor no anda. Les digo algo igual antes. Si no anda este circuito, ahora les voy a explicar cómo se mide, pero si no anda, no lo den por descartado el motor. Desármenlo, desarmen y revisen, porque al ser magnético, a veces algunas escorias o restos de metal se quedan en esta zona, sobre el imán, y cuando pasa el ventilador no hacen contacto magnético por culpa de restos de suciedad que le queda. Así que desármenlo y límpienlo primero. Muchas veces solamente ese es el problema, está sucio. Pero bueno, eso sí no anda. Primero van a tener que probar a ver si anda o no anda. Y se prueba de la siguiente manera. Es un circuito de 5 voltios, que como resultado me tiene que dar una pulsación a medida que el motor gira. Entonces vamos a alimentar ese circuito con 5 voltios. Pero tenemos un inconveniente, que el inconveniente es que no en todos los motores nos indica cuál es cuál. Claro, en este caso ya era fácil saber porque medimos resistencia y ya podemos saber cuál es R, S y C. Pero en este caso no podemos medir solo con continuidad. Pero es muy sencilla la prueba que ustedes van a hacer. Les voy a mostrar con esta placa. Si algo en la plaqueta se alimenta con 5 voltios, ¿quién es el encargado de darle los 5 voltios? ¿Recuerdan? El regulador 7805. Muy bien, perfecto. Entonces, esto quiere decir que ese circuito se alimenta directamente del regulador. Este circuito se conecta acá. Este circuito se conecta ahí. Entonces yo lo que me voy a fijar simplemente es cuál de estos tres cables tienen continuidad en las patitas del 7805.
porque se alimenta con 5 voltios. Ponemos el tester en continuidad. Un segundo. Entonces, colocamos en el marrón para probar y de acá nos vamos al 7805. Voy a ir tanto al negativo como al out, o sea, a la salida. Y voy a ver con cuál hace continuidad. Pruebo el marrón. Y el negativo es el que hace continuidad. Si toco el positivo, no tiene continuidad. Esto me quiere decir que el marrón es el negativo del sensor Hall. Voy a ir al gris, que está en el medio. Toco el gris, toco el negativo y el positivo y no hay continuidad. Probablemente el gris sea la señal. Ahora voy a tocar el amarillo. Ahí está, con el positivo hace continuidad. Entonces, evidentemente, con el negativo no hace continuidad, ¿no? Evidentemente, de este sensor Hall, el amarillo es el positivo y el marrón es el negativo. Entonces vamos a escribirlo acá, así no nos olvidamos. Dijimos que el 5 voltios es el amarillo. Y este es el marrón. Y bueno, por deducción, la señal es el cable gris. Entonces yo ya sé cuál es cuál. Lo primero que tengo que empezar a hacer. Recuerden que no en todas las etiquetas les dice cuál es. Fíjense, por ejemplo, este motor, que no indica cuál es cuál. Entre gris, amarillo y marrón, red, yellow, brown, no dice cuál es cuál. En este otro ventilador sí dice. En este sí dice. El amarillo dice que es BCC, o sea, 5 voltios. El marrón es GND, negativo. Y el gris es voltaje de salida o señal. PG se llama este sensor, generador de pulsos. Bien, entonces yo ya deduje cuál es cuál en este motor ventilador. Ya deduje cuál es cuál. Ahora tengo que crear un circuito en el que yo pueda identificar estos datos. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Sigo teniendo acá los 17 voltios en continua, los sigo teniendo, pero yo acá necesito menos voltaje, entonces fíjense que voy a usar este. Vamos a usar el 7805. En este caso ya tengo que respetar negativo y positivo. Este es el negativo y este es el positivo. Bien, entonces tengo 17 en 2 en alterna, transformo 17 continua, y acá ya voy a tener 5 en continua. Teóricamente tendría que ser así. Vamos a energizar siempre con lámpara en serie o con fusibles, siempre que hagan estas pruebas. Y vamos a controlar . Vamos a ver que tengamos entonces los 5 voltios acá. Voltaje corriente continua. Bien, 5 voltios. Ahí podemos ver 5.02, casi exacto. Bueno, con estos 5 voltios, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Yo estoy bien. Vamos a otro circuito más entonces. Bien, perfecto. Con este pequeño circuito, que seguro que ustedes lo van a hacer después más prolijo, vamos a probar el sensor de efecto Hall.
solamente tenemos un LED, que está puesto con silicona para que no se mueva solamente, y una resistencia. Esta resistencia es para que los 5 voltios no vayan a quemar el LED, para que dure más tiempo. La luz no va a ser tan fuerte, pero no importa. Lo voy a ver igual. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Acá tengo el ventilador y me voy a concentrar en estos 3 cables. Los 3 cables de potencia, los 3 cables de potencia, el rojo, negro y blanco, no les hago caso ahora, porque yo lo voy a girar con la mano solamente, a este sensor. No, con este sensor, con el otro. Bien. Habíamos dicho que el negativo es el marrón. Bueno, el negativo lo voy a conectar acá, y este negativo se va a ir tanto al LED como al sensor. Entonces voy a agarrar este y va a ser el marrón, que es el negativo. Bien, este otro que está acá lo voy a conectar al positivo y me voy a ir al positivo del ventilador, que es el amarillo. Y este que se va al LED va a ser el voltaje de salida, que es la pulsación o la señal. Entonces, cuando haga una pulsación el ventilador, simplemente va a actuar de interruptor con el positivo y va a hacer encender el LED. Entonces, vamos acá. Entonces, conectamos este en el positivo, este en el negativo, y bueno, acá ya tenemos el LED, giramos el ventilador, voy a mostrar cómo giro el ventilador, ahí está, y ahí ya tenemos que ver cómo el LED empieza a encender. A ver, ahí se ve la luz encender, a medida que gira, está en el borde, pero creo que se ve. Bien, entonces ahí estamos comprobando que el sensor Hall está funcionando. Entonces, primero identificamos y después probamos. Y así se ve bien. ¿Alguna pregunta? No, no, está perfecto. Profesor, Sí. esta señal podría incidir en el, o sea, en un caso que se me presentó a mí es que el equipo Split cambiaba de modo automáticamente, pasaba de calefacción a cool, o de cool pasaba a dry. Esta señal podría influir en eso, podría... No. No tendría nada que ver con esto. Ya. No. En ese caso, ¿no será que el botón, el pulsador de la placa está funcionando mal? ¿Puede ser? ¿Puede ser el pulsador de la placa? Sí. Yo hablé con un colega también y él me había indicado que ese pulsador, cuando uno no tiene el control a mano o se le descompuso el control, esa podría ser la causa, el pulsador que uno presiona para encender el equipo o apagar. Ese más bien puede ser, sí. Puede ser ese. Yo pregunto nomás, profesor, porque justamente se me presentó ese problema en un fan, en un motor de la turbina, y por lo visto que de alguna forma alguien tocó eso y quedó mal, en una posición que no permitía que el rotor trabajara bien. Entonces, siempre mandaba un error, y yo lo que hice era revisar bien y colocar bien nuevamente el sensor HAL, y ahí fue que funcionó bien, ya no hubo más ese problema, esa señal en la placa. Claro, porque este es crítico, o sea, esto no anda. Imagínense que si el ventilador no anda,
bueno, obviamente retornaría líquido al compresor y sería un daño para el equipo el que siga funcionando sin el ventilador andando. Entonces, rápidamente, si no siente el sensor Hall, son segundos lo que dura el equipo para marcar un error. Porque sabe, bueno, está programado para saber que dañaría el motocompresor. Así que sí, rápidamente marca error. Bueno, y esto es fundamental entender para después, cuando ustedes coloquen la placa universal, para colocarla correctamente. Porque muchos me han comentado en los cursos, nos dijeron que colocan las placas universales, pero no le colocan regulación al ventilador. Esto es porque no saben cómo conectar el sensor Hall muchas veces. Entonces colocan la placa con una sola velocidad, al máximo. Esto también es importante saberlo para eso. Esto que acá sacamos la deducción de qué cable es cuál, lo vamos a necesitar todo para colocar la placa universal y que regule la velocidad. Que colocando la regulación de la velocidad, el cliente va a quedar mucho más conforme, ¿no? Mucha gente quiere regular la velocidad del ventilador. La mayoría, más si es una habitación en donde se usa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Una pregunta, ¿hay una manera de poder, es una manera de eliminar el sensor Hall? En un dado caso se necesita encender el condensador, eliminándolo mientras conseguimos la parte. No, vos no le podés. No, imagínate que el microprocesador tiene un programa que está esperando recibir esa pulsación para no marcar un error. No podés obviar eso en el equipo. Necesitas en tu banco de prueba, si vos te vas a llevar la placa para reparar, en tu banco de prueba necesitas un ventilador o un generador de pulsos. Algún aparatito que genere pulsos, algún aparato electrónico que genere pulsos y simule ser el ventilador. Acá puede que no haya nada. Si acá no hay nada, donde se conecta el ventilador no hay nada, no pasa nada, la placa no se entera. Pero si acá no hay pulsación, sí o sí va a marcar un error. Entonces, para probar una placa en un banco de prueba, si querés que funcione y no marque error, tenés que sí o sí hacerle una pulsación en el del medio, que ya identificamos que es el del medio. Si no tenés esa pulsación, no podés obviarla. ¿Esa era tu pregunta? Sí, gracias. Bien, buenísimo, no, por nada. Bueno, bien entonces. Vamos bien. Entonces, mañana, última clase, vamos a hacer todas estas mediciones en placa. Vamos a ver cómo colocar una placa universal. Vamos a hacer todas estas mediciones en una placa energizada y les voy a mostrar soldadura con estaño para los que todavía no han hecho. Les voy a explicar cómo hacer soldadura con estaño y para los que ya saben va a venir bien repasar porque vamos a explicar algunos detalles de por qué a veces la soldadura con estaño queda mal y no sabemos por qué, a veces nos cuesta tanto. Vamos a hablar de herramientas también que son necesarias y la calidad de las herramientas para un trabajo rápido y que no nos genere problemas después. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hoy, de lo que vimos en la clase pasada? Si hay alguna duda, me quieren preguntar ahora, los escucho. Sí, disculpe, profesor. Sí, decime. ¿Esas placas universales se pueden utilizar en mini split inverter o solamente son para consolas que son convencionales? Tenés que colocar una placa universal para inverter. Hay. Vienen, porque también. acá por lo menos en Puerto Rico siempre en ¿verdad? Nuestras tiendas nos dicen que no hay ninguna placa que sea compatible con los aire acondicionados que ellos tienen disponibles. Ellos no tienen placa para inverter. No, por lo menos acá en nuestras tiendas de refrigeración no nos venden placas universales para inverter. Bien, si haces el curso de inverter, en una de las clases explicamos en detalle cómo colocar una placa universal, incluso le digo el modelo y lo van a conseguir
en AliExpress, creo que a Puerto Rico debe llegar, ¿no? Pedidas de AliExpress, seguramente. Ok, ok. ¿Y esas placas vienen evaporadores y condensadores o solamente evaporadores? Completa para reemplazar todas las placas de originales. Reemplazar todas las placas originales. Ah, ok. Ah, muchas gracias. Sí, se puede reemplazar. Solamente que en inverter no conviene colocar placa universal porque al colocar placa universal ya el equipo no regula la velocidad. Entonces no es lo conveniente en inverter. No es como en split, como en convencional que colocamos un universal y solamente cambia la estética, el control remoto. En inverter se cambia el funcionamiento y ya no es un equipo económico. O sea, consume con uno convencional. Pero hay placas, en caso de que no haya forma de conseguir la original, hay placas y van a poder reemplazar sin problema. Ok. Ah, pues muchas gracias por la información. Bien, ¿alguna pregunta más? Profesor, está el relé que estuvimos analizando y yo estoy teniendo inconveniente con un relé que no pasa la señal para el compresor. Y desmonté la placa y lo probé con una, le apliqué en la bobina los 12 volts y se acciona. Pero en el equipo no se acciona. Tendrías que medir la placa a ver si el procesador le está enviando los 12 voltios. En los puntos donde va la bobina del relé tenés que medir ahí. A veces solamente es la soldadura que se pone defectuosa la soldadura. Me ha pasado a veces de solo recalentar ahí y ya empieza a andar. Ok, profesor, voy a intentar eso. Prueba eso, sí. Gracias, profesor. No, por nada. Bueno, entonces los espero mañana a la misma hora y vemos todos los temas que nos quedan. Estamos en contacto entonces. Gracias por asistir. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Muchas gracias.